Las opiniones expresadas en este programa por parte de patrocinadores, de personas entrevistadas, así como los puntos de vista expresados por la audiencia, no son responsabilidad, ni tienen relación directa con el criterio editorial de Entrevista con Celina, ni de Rodríguez Media Productions. Bienvenido a esta nueva edición de Entrevista con Celina. Este espacio creado especialmente para ti, respondiendo a tus necesidades dentro de esta nueva forma de vida. Entrevista con Celina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Soy Celina Rodríguez. Bienvenidos a Entrevista con Celina. En este día 2 de octubre, que es un día que está marcado en la historia de México. Es un día que no debe de olvidarse. Tlatelolco no se olvida. Es una cuenta pendiente del gobierno de México con su pueblo. Y yo me he comprometido a que en el medio en donde me encuentre, el 2 de octubre siempre debemos de recordarlo. Nuestras nuevas generaciones deben de enterarse de lo que sucedió. Nosotros como padres de familia hablarle a nuestros hijos. Y pues, en fin, dicho esto, agradezco la presencia de nuestros invitados especiales en esta noche y por supuesto también tu presencia aquí en Entrevista con Celina. Esta noche tenemos a Raúl Paz Recendis. Él es licenciado en Economía y también es el director de la revista El Activista Regional. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Raúl. Bienvenido. Buenas noches, Celina. Un gusto estar contigo. De veras, es una sorpresa muy agradable poder compartir contigo unos minutos. Gracias, Raúl. Raúl se encuentra en Ciudad de México. También nos acompaña el doctor Jesús Martínez. Él es analista político de Buenas tardes con Celina en mi programa de radio y también aquí en Entrevista con Celina. Doctor, qué gusto tenerte nuevamente aquí en el programa. Celina, gracias por la invitación de nuevo. Es un placer estar contigo y un saludo a todo tu público. Muchísimas gracias. Nos acompaña también Frank, nuestro productor, Juan Francisco Mercado Quirós, quien se encuentra en Guerrero, y también él va a participar brevemente más adelante en este programa. Y por supuesto tú, bienvenidos. Bueno, ¿qué tanto sabes del 2 de octubre? ¿Qué te han dicho tus papás o quizá no te han dicho nada, no llegaste a enterarte de nada? Yo recuerdo que vivíamos en Chihuahua y mi papá desesperado trataba de comunicarse con mi abuelita. Lo recuerdo perfectamente sentado en un mueblecito que teníamos para el teléfono, en esos teléfonos de disco, con el periódico El Heraldo de Chihuahua enfrente, que hablaba de la ocupación de la Plaza de las Tres Culturas, la masacre de los estudiantes, claro, limitada la información en la prensa, y la preocupación era tremenda porque mi abuelita vivía en el edificio Chihuahua, en el 4º piso. Por fortuna había salido al doctor, se encontraba nerviosa de ver movimientos, le pidió a una de mis tías que la llevara al doctor. Los granaderos entraron a su departamento, lo tomaron como trinchera y estuvieron disparando a los estudiantes que se encontraban ahí enfrente en la Plaza de las Tres Culturas. Fue una situación pues muy dolorosa, muchas muertes. No se ha determinado el número exacto, han medio ido saliendo la información, en fin, pero dejemos esta noche que nuestros invitados especiales nos hablen al respecto. Primeramente, bueno, las causas del movimiento del 68 y la represión del gobierno de México. Le voy a preguntar a ambos. Empezamos con nuestro invitado Raúl Paz Recendis. Él es director, como les decía, de la revista El Activista Regional. Adelante, Raúl. Gracias, Celina. Es un gusto poder compartir con ustedes, con Jesús, contigo, con tu público, con tu auditorio, estos hechos que lamentablemente ocurrieron en nuestro país aquel 2 de octubre de 1968. Y para quien no conoce realmente lo que sucedió, pudiera pensar que todo se reduce al 2 de octubre de 1968, la noche de Tlatelolco, la masacre de la Plaza de las Tres Culturas. Y no, no es así. El Movimiento Popular Estudiantil es el nombre de él, Movimiento Popular Estudiantil de 1968, se inicia el 22 de julio prácticamente, pero pudiéramos pensar que solo fue ese verano del 68. No,
La lucha de los estudiantes de México se remonta a muchos años atrás, particularmente, para no irnos más lejos, la década de los años 60, donde la efervescencia del movimiento estudiantil es muy importante en varias universidades del país. Incluso en 1963 en Morelia se da un encuentro de estudiantes democráticos que llegan a acuerdos muy interesantes después de separarse de la Confederación de Jóvenes Mexicanos. Un grupo de estudiantes encabezados por Rafael Aguilar Talamantes se dan a la tarea de organizar un nuevo movimiento estudiantil que se concreta a fines de abril de 1966, con presencia de estudiantes la mayor parte de jóvenes estudiantes, valga la palabra, del país. Y se constituye la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, de orientación de izquierda e influida por el Partido Comunista Mexicano. Este es un aspecto muy importante porque el movimiento estudiantil, a través de la CENET, sale del control oficial, del control que mantenían las organizaciones vinculadas al Partido Revolucionario Institucional. Es un aspecto sumamente importante que no se puede soslayar, pero al mismo tiempo en esos años se vienen registrando una serie de movilizaciones obreras, de movilizaciones de los médicos en 1964, movimiento que termina con el despido de un buen número de ellos, principalmente los dirigentes. Entre otros aspectos, el asesinato de Rubén Jaramillo en 1963, me parece que también, y una serie de luchas más que se van dando a través de los años. Y precisamente en 1966, en la Universidad Nicolaita de Michoacán, aquella donde estudió el cura Miguel Hidalgo, se da un movimiento estudiantil muy interesante que surge después de la represión de que es objeto el movimiento por las fuerzas de seguridad, y donde es asesinado un joven estudiante, ahorita no recuerdo el nombre, Everardo es el nombre, ahorita no recuerdo, Orbe, me parece que es Orbe. A raíz de este movimiento, en cierto modo se descabeza la CENET, pero de su principal dirigente, Rafael Aguilar Talamantes, es encarcelado en el penal de Morelia y será liberado hasta 10-11 de mayo de 1971, es decir, pasó varios años en prisión, acusado de los delitos de aquel entonces, sedición, motín, etcétera, una serie de delitos que se le imputaban a las personas que protestaban. Y bueno, pero sin embargo la Central Nacional de Estudiantes Democráticos siguió trabajando. Y después, para no abundar un poquito más en todo lo que es la historia de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos y la lucha que dio en diversas universidades del país organizando a los estudiantes de una manera diferente, la consigna de la CENET era luchar para aprender y aprender para luchar. Una consigna muy importante, que ya después con los años otros grupos decían por una educación crítica, científica y popular. Pero bueno, decíamos, se dan una serie de movilizaciones en la Universidad de Tabasco, en la Universidad de Juárez de Tabasco, en la Universidad de Sonora, y son reprimidas por las fuerzas de seguridad. Incluso ya se emplea al ejército en estas tareas. Y bueno, en febrero de 1968, por eso decimos algunos que 68 sí empieza el 22 de julio el movimiento estudiantil popular, pero en febrero, los primeros días del mes, se organiza la Marcha por la Ruta de la Libertad, que tenía el objetivo de exigir la liberación de Rafael Aguilar Talamantes y otras personas que estaban encarcelados como presos políticos, porque esa es prácticamente la denominación que hay que mencionar. Presos políticos. Los delitos que se les imputan, bueno, eso ya es parte de la tarea que hace la justicia a modo que prevalece en ese tiempo y hasta la fecha. Bueno, también se hace esa marcha por la Ruta de la Libertad
que es detenida, sale de Dolores Hidalgo, Guanajuato, el destino era Morelia, y es detenida en Valle de Santiago por el ejército. Es disuelta y a estudiantes de Yucatán los van a dejar a Baja California, el ejército, claro, los subía a camiones. A estudiantes de Tamaulipas los van a dejar a Chiapas y así. Esa es la actitud del ejército, una actitud represiva, una actitud de que, bueno, se pudo, no fue de manera violenta, pero claro, una gran manifestación que se había organizado, que venía desarrollándose con mucha tranquilidad y contando con el respaldo popular, fue detenida en Valle de Santiago, en Guanajuato. Y de ahí se desmovilizó y se evitó que siguiera adelante. Y el objetivo era, insisto, exigir la liberación de los presos políticos. Y bueno, y hay mucho de historia sobre esto, pero sería abusar del tiempo de tu auditorio. Pero lo cierto es que existía un control férreo sobre las organizaciones estudiantiles cuando se constituye la CENED. Y la CENED viene dando la batalla principalmente en las universidades, pero no exclusivamente. Decía Rafael Aguilar Talamantes que en un momento determinado llegó a aglutinar la CENED 250,000 estudiantes, incluyendo jóvenes de secundaria vocacional, preparatoria y superior. Es una cantidad muy importante aglutinada en torno a una organización política estudiantil. Al mismo tiempo, en estos años en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, se forman una serie de organizaciones políticas de corte progresista y socialista, sobre todo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la Facultad de Economía, en la Facultad de Ciencias, principal, pero no exclusivamente. Y bueno, ya se llega al movimiento, se desata el movimiento estudiantil 22-23 de julio, después de un juego que se estaba celebrando en la Plaza de la Ciudadela en Ciudad de México, la céntrica Plaza de la Ciudadela, y termina con un choque a golpes entre los estudiantes de la institución particular, institución privada, Isaac Ochoterena, preparatoria Isaac Ochoterena, contra los estudiantes de la vocacional 2 y 5, que estaban en las inmediaciones de la Plaza de la Ciudadela. Y esto, pues sorpresivamente, entran las fuerzas policíacas en acción y reprimen a los estudiantes politécnicos. Entran a las escuelas, golpean e incluso a algunos maestros. Y bueno, en los días siguientes se organizan manifestaciones, principalmente la que se registra el 26 de julio, donde los estudiantes politécnicos marchan de, no recuerdo, Casco de Santo Tomás, Monumento a la Revolución. Sí, al Monumento a la Revolución, si la memoria no me es infiel, así es, pero un sector de esta marcha fue organizada por la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, un organismo vinculado a la estructura oficial. Pero de esta marcha se desprende un número importante de estudiantes politécnicos y avanzan hacia el Zócalo, al grito de Zócalo, y confluyen en el hemiciclo a Juárez con otros grupos universitarios y sindicales que estaban conmemorando el 26 de julio, el aniversario de la Revolución Cubana. A la consigna de al Zócalo se dirigen hacia la Plaza de la Constitución y son impedidos en su avance por las fuerzas policíacas y los granaderos. Y ahí prácticamente se inicia el movimiento. En estos días la preparatoria 1-2 es, su histórica puerta es derribada de un bazucazo. Y bueno, se inicia el rector Javier Barros Sierra, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, pone la bandera media asta después de la agresión policíaca. Estoy hablando a gran... Claro.
no particularizando, se ponen a media asta, se organiza incluso una manifestación que es detenida a la altura de la avenida de Félix Cuevas en el sur de la Ciudad de México, o de Ciudad de México, Sí. entonces Distrito Federal, marcha encabezada por el rector, y de Félix Cuevas deciden regresar a la universidad. Pero bueno, empiezan las manifestaciones muy importantes, muy interesantes, como la del 13 de agosto, entre las más importantes que voy a mencionar, la del la de septiembre, la gran manifestación del silencio, porque se decía que los estudiantes solo escandalizaban, que no tenían la capacidad de organizarse y demás, y deciden los estudiantes participantes en el movimiento hacer una gran manifestación del silencio que se dice que congregó a más de 400,000 personas que lograron entrar al Zócalo, desacralizando esta plaza que mencionabas al inicio del programa. Respecto, voy a hacer un breve paréntesis, lo significativo que es Tlatelolco. Claro. Y obviamente el centro, la capital del país, es el espacio central, porque el año próximo se conmemora los 500 años de la conquista de México y el bicentenario de la consumación de la independencia, y va a haber festejos conmemorativos por este motivo. Es decir, la Plaza de las Tres Culturas, antes de que avancemos sobre ello, tiene una historia muy interesante y que desafortunadamente se desconoce porque no se le ha dado esa importancia que debiera tener, y algunos, en mi caso, que sí nos hemos preocupado por conocer la historia, encontráramos aspectos, insisto, sumamente interesantes en la historia de la Plaza de las Tres Culturas y desde luego en la Plaza de la Constitución, el Zócalo. Claro. Precisamente vamos a hacer un ligero paréntesis sobre esta Plaza de las Tres Culturas. Está con nosotros nuestro productor, que no está en cámara, él es Juan Francisco Mercado Quirós. Y al comentar y preparar este programa, bueno, comentábamos de que la Plaza de las Tres Culturas ha sido un escenario de cosas muy fuertes, muy cargadas dentro de la historia de México. Damos paso brevemente a Juan Francisco Mercado Quirós, nuestro productor. Luego seguimos contigo y con el doctor Jesús Martínez. Frank, te escuchamos, adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Pues bueno, gracias por nuevamente el espacio. Pues sí, hablar de la Plaza de las Tres Culturas, pues es pues hablar, ¿no?, de toda esta gran historia que tiene este lugar, precisamente porque pues han ocurrido sucesos, bastante desafortunados, ¿no?, para la historia mexicana. En este caso, pues iniciamos el 13 de agosto, ¿no?, de 1521, con esta, capitulación que se le obliga a hacer a Cuauhtémoc cuando se realiza este sitio, ¿no? La última batalla que Bernal Díaz del Castillo describe como una cuestión demasiado sangrienta, una cuestión que marcó mucho a lo que es pues la raza mexica en ese entonces. Pues bueno, en ese entonces Tlatelolco se conocía como pues una urbe comercial bastante grande, un mercado enorme, donde pues obviamente era administrado por el señorío de Tenochtitlan, el cual pues bueno, parecía que se debía dar de un 30 a un 40% de las ganancias dentro de este centro comercial. Pasándonos un poquito más adelante, hallamos, ¿no?, lo que estamos platicando y a lo que nos trae el día de hoy, el tema de la cuestión del 2 de octubre del año 1968, ¿no?, donde marca esta situación tan trágica de los estudiantes, que nuevamente hay un derramamiento de sangre en donde son los vestigios y estos basamentos que en su mayoría son dedicados al dios Ejecatl, y lo cual pues bueno también vuelve a mancharse de sangre, como le comentaba, esta Plaza de las Tres Culturas nuevamente, y nuevamente se vuelve a manchar de sangre con la cuestión de este terremoto de 1985, donde pues atañe, ¿no?, la cuestión de este edificio Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, exactamente, Nuevo León, se desploma, y obviamente deja muchas muertes. Estamos hablando de un sitio, de un lugar
con esta carga muy catastrófica, esta situación que pues ha dejado, ¿no? Una marca muy grande y significativa en el pueblo mexicano y podríamos estar hablando horas, ¿no? De esta situación, pero lo más importante, quería mencionar precisamente esos 3 pasajes históricos de la sociedad mexicana. Gracias, Fran. Juan Francisco Mercado Quirós, nuestro productor, muchas gracias por aportar esto. Brevemente, para pasar con el doctor Jesús Martínez, Raúl Paz Reséndiz, ¿qué quieres agregar a esta situación de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en donde fuera la matanza de los estudiantes en el 68? Sí, claro, desde luego. También recordar que el último señor de la Gran Tenochtitlan, Cuauhtémoc, era el señor de Tlatelolco. Es un aspecto que a veces se soslaya y no se les da la importancia que se tiene. Y bueno, un centro comercial muy importante, único en su género y que incluso fue sorpresivo conocerlo para los invasores, para los conquistadores españoles. Ver todo lo que se comerciaba en este espacio tan importante y que, como atinadamente dice Frank, ha sido lugar de muchas cosas. También quiero apuntar, precisamente en la Plaza de las Tres Culturas, a un costado, se ubicaba hasta 1968 la vocacional número 7 del Instituto Politécnico Nacional, la cual fue ocupada por el ejército, pero bueno, de eso hablaremos más adelante y nunca fue devuelta. Este es un aspecto muy importante. Muchísimas gracias Raúl Paz. Vamos a hablar luego de una breve pausa con el doctor Jesús Martínez, que nos acompaña hoy, analista político de Entrevista con Celina, de Buenas tardes con Celina. Doctor Martínez, la pregunta para ti, que vamos a dejarla para luego de la pausa, es esta represión del gobierno que de una forma u otra pues hemos venido, se ha venido repitiendo con distintas magnitudes, ¿verdad? La represión que se dio en el 2 de octubre del 68, a días de las Olimpiadas, la imagen internacional de México. Con esto vamos a regresar, no te vayas. Hablamos sobre el 2 de octubre, que no se olvida, una cuenta pendiente del gobierno de México con su pueblo de México. Entrevista con Celina regresa enseguida. Comunícate con nosotros. Nos importa saber de ti. Porque la comida tapatía siempre será la mejor. Le dimos nuestro toque jalisciense a la pizza. Ven a probar la pizzeta de barbacoa, un platillo riquísimo, hecho a base de tortillas de harina, queso y barbacoa, que podrás agregar los ingredientes de tortas ahogadas tradición tapatía para complementarla. No te puedes perder esta combinación. La Oficina de Registro de Votantes del Condado de Santa Clara está contratando personal bilingüe para ayudar a los votantes durante la próxima elección de noviembre, que hable, lea o escribe español u otros idiomas. También estamos contratando personal para los centros de votación, mensajeros y otras posiciones. Para más información, por favor llame al 408-918-9169 o visite la página web www.sccvote.org. Gracias por continuar en Entrevista con Celina. Tlatelolco, 12 de octubre, no lo debemos de olvidar, una cuenta pendiente del gobierno de México con su pueblo, la matanza estudiantil. Estamos analizando este tema con el doctor Jesús Martínez, analista político de Buenas tardes con Celina Radio, Entrevista con Celina aquí en Facebook, y también con Raúl Paz Reséndiz, quien es investigador, escritor y director de la revista El Activista Regional. Se ha hecho un resumen muy interesante sobre las causas que dieron lugar el 12 de octubre, como nos decía Raúl Paz, no fue nada más eso, sino hay una serie, es decir, no nada más ese día, sino que ahí se puede decir que llegan a culminar una serie de movimientos estudiantiles, de represiones anteriores, en fin.
ve con todo gusto, repite este programa, compártelo porque no debemos de dejar morir este 2 de octubre. Como digo, es una cuenta pendiente del gobierno de México con su pueblo. Doctor Jesús Martínez, tú como estudioso también de todos estos movimientos, tienes mucho tiempo aquí viviendo, conviviendo con la comunidad migrante. Esta represión que vimos en el 12 de octubre de 1968, la represión que pues ya históricamente se ha dado del gobierno de México, movimientos estudiantes a México a días de las Olimpiadas del 68. Adelante, sí, doctor, Celina, por favor. pues como mencionó Raúl y como has señalado tú, fue un momento muy importante en la historia de México. Sí ha definido de varias maneras nuestra realidad contemporánea. Y quisiera señalar un par de cosas para entrar en la discusión que Raúl ya hizo. Estamos hablando de un México en 1968 que es un México en el que existe un sistema político presidencialista, no es democrático, donde existe un partido de Estado que toma decisiones, les manda el presidente, donde las elecciones existen, pero solo para confirmar las decisiones que ya se han tomado en cuanto a candidatos. No es un sistema político democrático. Pero también es un México que ha ido transformándose en las décadas anteriores a tal grado de que ya para 1968 ha atravesado un proceso de modernización, de industrialización, de urbanización. Mucha gente que vivía en zonas rurales a lo largo de la República se mudó a las ciudades en busca de trabajo. Es una de las razones por las cuales la Ciudad de México crece mucho. Y ese proceso de modernización también parte de lo que incluye es el crecimiento de las universidades. La UNAM es un campus enorme que tiene cientos de miles de estudiantes y así otras universidades públicas a lo largo del país. Entonces, este proceso de modernización va creando una gran generación, gran en cuanto al número de estudiantes universitarios, que por primera vez tienen oportunidades que quizás sus padres no tuvieron en generaciones anteriores. Y esos estudiantes están desarrollándose, están creciendo en un momento en el que están ocurriendo muchas cosas a lo largo del mundo, no solamente en México. Por ejemplo, recordemos que en ese momento estamos viviendo también la etapa de la Guerra Fría, conflicto entre Estados Unidos, superpotencia, con la Unión Soviética, otra superpotencia. Esta dinámica influye en países como México. No están ausentes de ese conflicto entre estas dos superpotencias. Y estos jóvenes universitarios también les influyen otros fenómenos como vino siendo la Revolución Cubana que mencionaste previamente. Y en el caso concreto de Estados Unidos, ya que estamos acá hablando de cómo también nos impacta por acá, sí. Estados Unidos está viviendo en ese momento una efervescencia en cuanto a movimientos sociales. Estaba el movimiento de derechos civiles, estaba el movimiento en contra de la guerra de Vietnam, que estaba llevando a la muerte de miles de personas de Estados Unidos y una incalculable cantidad de vietnamitas que estaban muriendo. Estaba también desarrollándose el movimiento feminista y dentro de eso también estaba desarrollándose el movimiento de las minorías, en particular también aquí en el área de la Bahía, del movimiento del pueblo chicano, mexicoamericano. Había un movimiento para empoderar al pueblo chicano, mexicoamericano, que también en ese momento, al igual que en México, estábamos viendo que estaban entrando más jóvenes de origen mexicano a las universidades. Todavía no en grandes cantidades, obviamente como en México, pero una mayor presencia. Estaban exigiendo derecho a entrar. Entonces, estos jóvenes mexicoamericanos, de alguna manera, también estaban siendo impactados por lo que ocurría en otras partes. Entonces, el 68 y la violencia que se manifestó en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre fue un suceso que impactó, obviamente, a la gente que estaba congregada en ese momento, pero que después repercutió gradualmente en otros sectores de la sociedad mexicana. No todos nos enteramos ese día de lo que ocurrió, porque los medios de comunicación eran muy bien controlados por el gobierno en términos generales. Había una que otra excepción por ahí. ¿Sí? Pero, por ejemplo, yo vivía en Michoacán, en un pueblito, y no me enteré de la masacre hasta
otro año después o 2 años después de lo que había ocurrido. Y esa masacre, una de las razones, ya Raúl mencionó muchos de los factores que llevaron a eso, pero una de las razones por la cual también sucedió tal como ocurrió es porque el gobierno mexicano estaba en proceso también de presentarse ante el mundo como una sociedad moderna, una sociedad nueva que tenía la capacidad de organizar unos Juegos Olímpicos de 1968 que iban a darle al mundo una nueva impresión de lo que era México. Ya no el país más rural, el sombrero y el nopal detrás de un mexicano acostado sobre el nopal, sino ya un país moderno, industrializado, y esa es la imagen que quería proyectar el gobierno mexicano. Al ver estas manifestaciones estudiantiles, estaban atentando desde la perspectiva del gobierno contra esa imagen, contra esa orden que el gobierno mexicano quería presentar ante el mundo. Entonces sí representaba una amenaza, pero de parte de los jóvenes que mencionamos, era un esfuerzo para tratar de influir en democratizar y hacer al gobierno responsable ante la sociedad, de exigir derechos, como lo estaban exigiendo muchos otros jóvenes en otras partes del mundo, incluyendo Estados Unidos. Sí, inclusive en Francia también movimientos, Sí. O sea, como que fue una década muy intensa a nivel mundial. Sí, adelante. Han salido varios estudios, como mencionaste, Francia, muchos países donde esto estaba ocurriendo, que han señalado algunos de los factores por los cuales estaba ocurriendo esto en el 68, un año que no tenía paralelo en años anteriores. Pero los jóvenes estudiantes tenían o tienen por lo menos varios factores que contribuían a esto. Una, al ser jóvenes, la mayoría no tiene responsabilidades familiares. Se pueden concentrar, enfocar en actividades que tienen que ver con la universidad, con el aprendizaje, con el contacto, la socialización que tienen con sus pares allí en la universidad. Al entrar a la universidad también tienen oportunidad de aprender muchísimas cosas más, de ver el mundo de manera diferente, de aprender de nuevas ideologías, de nuevas perspectivas de ver la historia y su realidad. Al ser jóvenes también tienen la oportunidad de cuestionar lo que está ocurriendo. Y al estarse también entrando a la universidad en ese momento y que tienen acceso a nuevas tecnologías, también se pueden enterar de lo que ocurre en otros países. Eso influye a que no sea un joven aislado, sino que tenga mucho más contacto que otras generaciones con su mundo alrededor, tanto en el país como en otros países. Europa, América Latina, América del Norte. Y brevemente con esta matanza, ¿cómo quedó México a nivel internacional? Porque sí, los Juegos Olímpicos se dieron, todas esas grandes obras del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, todo eso, o sea, pero la imagen de México que representó, primero doctor Jesús Martínez y luego vamos con Raúl Paz. Yo diría que hay que analizar esa imagen en dos etapas. Una, la inmediata, porque sí tuvo mucho éxito el gobierno mexicano en tratar de sofocar ese surgimiento de protesta social, de inconformidad que había. Ocurrió en las Olimpiadas, hubo muchísima publicidad en torno a eso, entonces en ese sentido fue exitoso el gobierno mexicano, a corto plazo. A mediano y largo plazo ya es otra la historia, porque el mundo y otros sectores de la sociedad mexicana se enteraron de lo que ocurrió ese 2 de octubre. Como mencioné, no todos nos enteramos de inmediato de lo que ocurrió. Entonces, ya cuando hemos tenido oportunidad de enterarnos de lo que ha ocurrido, de analizar lo que ocurrió en ese momento y de juzgar a las autoridades que estaban en ese momento, entonces esa imagen de México y de ese sistema político se fue deteriorando, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Por ejemplo, una de las cosas que uno podía ver entre los dirigentes del movimiento chicano de ese momento era que empezaban a adoptar también posteriormente las mismas demandas, imágenes, carteles, imágenes que los jóvenes universitarios mexicanos estaban utilizando en 1968 cuando estaban desarrollando ese movimiento de protesta. Uno lo puede ver por acá, jóvenes como por ejemplo Luis Valdés, sí, que era uno de los dirigentes estudiantiles del movimiento chicano de ese entonces, que estudió en San Jose State University, entre otras, jóvenes de San Francisco State University, de Berkeley, de otros lugares, de Los Ángeles, estaban utilizando y reflejando su relación con México, ya teniendo una posición mucho más crítica.
Claro, no, es que esto es fascinante y necesitaríamos, como comentábamos ahorita, varios programas. Sin duda lo vamos a hacer, definitivamente. Hoy de manera, limitada en cuanto a tiempo, vemos lo del 12 de octubre. La siguiente pregunta es, ¿qué pasó con esos líderes, con esos dirigentes? Esa pregunta nos las va a responder Raúl Paz. Él ha hecho como 20 libros, muchas publicaciones a este nivel. Tuviste contacto con algunos de ellos, Raúl. Pero antes vamos a una breve pausa comercial. También saludos. Me gusta incorporar a las personas que se nos unen, los amigos. Hay muchísima participación. Salvador García, Guillermo Mendoza, si tienen algún comentario, ¿cómo recuerdan ese 12 de octubre? Que eran niños, jóvenes, ¿qué piensas? ¿Cómo debemos de mantenerlo vivo? Virgen Azario, Juan Antonio Pinal, María Rocío Navarrete, qué gusto, Más Ramírez, Joel Certuche, Tortas Ahogadas de Chipotle, Luz María Rodríguez, Esmeralda Contreras, Tomás Moreno, Raúl Rivera, Brenda Jasso, Juan Manuel Calderón, el excónsul de México aquí en San José, ahora está en Puerto Rico. Saludos, José Alfredo Juárez, en fin, todas estas personas. ¿Algún comentario? Me gustaría mucho saber. ¿Algún comentario tuyo sobre el 2 de octubre, la matanza de Tlatelolco? Vamos con la respuesta después de esta pausa de Raúl Paz Recendis. Él es investigador, escritor. También acabas de escuchar al doctor Jesús Martínez, analista político de Buenas Tardes con Celina en radio, Entrevista con Celina aquí en Facebook. Y escuchamos también a Juan Francisco Mercado Quirós, nuestro productor estrella, quien se encuentra en el estado de Guerrero, en México. Regresamos enseguida. Espero tus comentarios. Entrevista con Celina regresa enseguida. Comunícate con nosotros. Nos importa saber de ti. En el condado de Santa Clara hay 600 menores separados temporalmente de sus padres por vivir en condiciones inseguras. Estos bebés, niños y adolescentes necesitan una familia latina como la tuya. Ser indocumentado no es impedimento. El programa de Familias de Crianza te apoya también económicamente en todo este proceso confidencial. Llama al 408-299-5437 y cambia una vida. Gracias por continuar en Entrevista con Celina. Gracias por seguir con nosotros. El 12 de octubre no se olvida, no lo debemos de dejar olvidar, la matanza de Tlatelolco, que representó esto dentro de la vida política de México y que sigue representando también. ¿Qué pasó con los dirigentes estudiantiles, Raúl Paz? Tú que tuviste contacto, o has escrito bastante al respecto, ¿qué pasó con ellos? Bueno, Celina, en primer lugar aclarar que pues en nuestra revista, El Activista Regional, le hemos dedicado un amplio espacio en otros años para conmemorar el 40 aniversario. Hicimos una investigación de lo que fue la constitución de la Organización Estudiantil Central Nacional de Estudiantes Democráticos, las luchas estudiantiles en diversas universidades del país, muy importantes, que son antecedentes de esta gran movilización. ¿Y qué representa? Bueno, pues es un parteaguas en la historia de México. Es un antes de 1968 y un después de 1968. Pero quiero precisar un aspecto muy importante. La represión al movimiento estudiantil en los 60 fue enorme y no se le ha prestado atención debida, aunque se ha escrito al respecto desde varias posiciones. Hay que mencionar que, por ejemplo, el 29 de julio de 68, la Universidad Benito Juárez de Villahermosa, Tabasco, fue reprimida sangrientamente por el ejército, dejando un número importante de estudiantes fallecidos, y al día siguiente el ejército disparó contra las estudiantes normalistas. Pero bueno, durante los meses de julio a diciembre de 1968, porque el movimiento estudiantil popular de 68 en México no concluye el 2 de octubre, concluye el 4 de diciembre en la Plaza Roja de Zacatenco, de la Unidad Profesional Zacatenco, la unidad de Zacatenco del Politécnico Nacional. Este es muy importante porque termina
ahí se lee la declaración 2 de octubre, leída por Marta Servín, estudiante de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional en ese momento, y es cuando concluye el movimiento. Ese 4 de diciembre, si la memoria no me es infiel. Pero, ¿qué se vivió en 68? Ya mencionaba Jesús las movilizaciones, que también las iba a comentar, que se dan en esos años, el Mayo francés, en Argentina hay movilizaciones, en Estados Unidos y en otras latitudes del país estaba ocurriendo. Apenas 9 meses habían pasado del asesinato de Ernesto Che Guevara en Bolivia, los problemas, la guerra en Vietnam, es decir, una serie de problemas que existen en el mundo en este tiempo. Tiene razón también Jesús, las Olimpiadas del 68, que era mostrar al mundo que México había ingresado a la modernidad en medio de los resultados que significó el milagro mexicano de 1958 a 70, con esta política económica que se siguió por el gobierno mexicano, el desarrollo estabilizador. Y bueno, pero a pesar de ello, los problemas persisten en el país. Y bueno, tienes razón, ya tendríamos que entrarle de lleno a otros programas más, y así lo tienes a bien, para hacer una muy buena disección del movimiento estudiantil, porque reducirlo a una hora pues, es muy poquito, porque fueron, en el caso del movimiento que se inició 22 de julio, con el choque con la invasión de los granaderos a la Vocacional 5 en la Ciudadela, después del enfrentamiento a golpes entre los estudiantes de la Ochoterena y los estudiantes de la Vocacional, se inicia el movimiento y dura 160 días de movilizaciones, hasta el 2 de octubre. No olvidemos que las Olimpiadas se iniciaban el 12 de octubre. 12 de octubre, sí. Gustavo Díaz Ordaz, el presidente, fue recibido con una rechifla en el momento que inaugura los Juegos Olímpicos. Pero tu pregunta es, ¿y los dirigentes? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, el propio 2 de octubre, enseguida de la sangrienta represión, o en medio de la sangrienta represión, fue detenida la mayor parte de los dirigentes del Consejo Nacional de Huelga, que se organizó para dirigir el movimiento entre Politécnico y universidad principalmente, pero sin olvidar que también participaron en esta movilización los estudiantes de la Universidad Iberoamericana, privada, pues. Entre otras instituciones, los estudiantes normalistas, que hicieron un acto de presencia muy importante también, pero estos dirigentes del Consejo Nacional de Huelga fueron detenidos en el edificio Chihuahua que mencionabas, donde vivía tu tía, en medio de una sangrienta balacera por el Batallón Olimpia, ese grupo de élite militar que llegó con un guante blanco y que detuvo a buena parte de los dirigentes que estaban en el balcón del edificio Chihuahua. Hasta el momento no se sabe cuántos muertos hubo. Por ahí se habla de más de 30. Investigaciones desclasificadas me parece, de Estados Unidos, del Departamento de Estado, nos hablan de más de 200. Y esos son los números que se dan, pero hay muchos más, porque si nos remitimos a lo que sucedió el 23 de septiembre con la toma del casco de Santo Tomás, la unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional, que fue defendida por los estudiantes, en primer lugar, contra la policía, que no pudo; en segundo lugar, contra los granaderos, que tampoco los pudieron desalojar, hasta que intervino el ejército después de haber tomado las instalaciones del Politécnico en Zacatenco. Llega al casco de Santo Tomás y a sangre y fuego, con un buen número de muertos también, son tomadas las instalaciones del casco. Ese mismo día había sido tomada también, después de una dura batalla, la Vocacional número 7, comentaba hace un rato, del Instituto Politécnico Nacional, que se ubicaba en la Plaza de las Tres Culturas, precisamente. Vocacional que fue tomada, insisto, de la manera más violenta, desalojados los estudiantes, que la defendieron bravamente, apoyados por vecinos de las colonias aledañas y del propio Tlatelolco.
esa vocacional nunca fue regresada al Politécnico Nacional. Esa vocacional se convirtió en hospital. Hospital que tenía un auditorio, el Isabel Corona, que fue donde se constituyó a fines de abril del 66 la Central Nacional de Estudiantes Democráticos. Organización en la que varios de los dirigentes, futuros dirigentes del movimiento del 68, tuvieron participación. Pero tu pregunta es, ¿qué pasó con los dirigentes? Y te decía, fue un parteaguas en la historia de México. Varios de ellos se incorporaron o fundaron organizaciones políticas. Raúl Álvarez Garín con los años funda la organización Punto Crítico, primero la revista Punto Crítico. Raúl, que es uno de los dirigentes más connotados, ya fallecido, con el que tuve la fortuna de llevar amistad algún tiempo, hasta que fallece el buen Raúl. Y varios más. El día de hoy decía Félix Lucio Hernández Gamundi, que es el dirigente actual del Comité 68, que sigue haciendo la conmemoración cada año de 2 de octubre de 68, pero también de la represión del 10 de junio de 1971. Él decía, haciendo una rememoración de los sucesos del 68, decía, en 68 fuimos disruptivos y fuimos irreverentes. Iniciamos un movimiento, con otras palabras dijo lo demás, que sacudió al país, que lo cambió. Y es cierto, por eso te hablo de ese parteaguas. Y los dirigentes, te comento, algunos se dedicaron a la academia, a ser maestros en las preparatorias, en las universidades, en el propio Politécnico. Otros incursionaron en la política, ya te mencioné a dos, a Raúl Álvarez Garín, que incluso fue diputado, pero hay muchos más, buena parte de ellos ya fallecidos. Tuve la fortuna de conocer a varios de ellos, como al doctor Sóstenes Tordesillas Bagasuma, que era el dirigente de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía en 68 y que tuvo una destacada participación junto con sus hermanos, ya fallecidos 2 de ellos y él mismo. Y él se dedicó a trabajar en el Politécnico. Insisto, varios incursionaron a la academia, otros participaron en las organizaciones políticas que se crean a partir de la reforma de 1977, la reforma política, que permitió la participación de nuevos partidos en la vida política nacional, que se sumaron a los 4 existentes y tradicionales, que eran el gobernante PRI, el supuestamente opositor PAN, Partido de Acción Nacional Derechista, el Partido Popular Socialista, los lombardistas, y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que giraban en torno al PRI. Y no había un partido verdaderamente de oposición como tal, con todo y la reforma de diputados de partido en la Cámara de Diputados. Pero entonces se da esta reforma política impulsada desde el gobierno federal, en la que se aprueba la participación de 3 nuevos partidos en la vida política nacional, que irrumpieron en las elecciones de 1979 y que son el Partido Socialista de los Trabajadores, que es el que más dio la batalla por la apertura democrática y que fue denostado por esta situación, el Partido Comunista Mexicano, fundado en 1919, el 24 de noviembre, y que se le había llevado con registro allá por los años 30 y que incluso tuvo diputados, pero que supuestamente estaba en la clandestinidad para este entonces y participó en las discusiones de la reforma política que da lugar a la participación de estos organismos en 1979, y se le da lugar a otro partido, a un partido vinculado a los grupos cristeros, el Partido Demócrata Mexicano. Son los 3 nuevos partidos, pero se fundó otro más, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, en 1976, en septiembre, que no tuvo acceso al registro como partido y se registró como asociación política o algo así, denominado Movimiento por el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que para 1982 ya consigue el registro para la elección presidencial y participa, y posteriormente el Partido Mexicano de los Trabajadores, impulsado por el ingeniero Eberto Castillo, tiene un participante activo en 1968, pues incluso el ingeniero fue el que dio el grito de independencia
en la explanada de rectoría en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es decir, ¿qué ocurrió? E insisto, varios de los dirigentes participaron en estas organizaciones políticas, otros se dedicaron a organizar movimientos sociales, movimientos sindicales, y ahí estuvieron desarrollando sus actividades. Después, bueno, pues nos ha tocado estar presentes en las manifestaciones como la que se hizo hoy, 2 de octubre, para conmemorar el 52 aniversario de la masacre de Tlatelolco, de la matanza en la Plaza de las Tres Culturas. Hubo un evento donde estuvieron presentes alrededor de 3,000 personas en el mejor momento, donde participaron representantes de diversas organizaciones políticas, sociales y sindicales, haciendo uso del micrófono para dar a conocer sus puntos de vista, pero y las luchas que encabezan o que dirigen, pero todos ellos con una consigna muy importante, que es la que une el día de hoy. 2 de octubre no se olvida, es de lucha contra la vida. Esto es parte de ello, y ya te he mencionado algunos de los dirigentes. Está Gilberto Guevara Niebla, que incluso ya fue subsecretario de Educación en el pasado gobierno, me parece que en este también. Y así algunos más que han ocupado ya posiciones importantes. Entre otros, muchos más. Y yo en lo personal tengo amistad con varios de ellos, insisto, entre otros Jorge Avaroa Corona, Joel Ortega, no Joel Ortega el que fue jefe de la policía de Ciudad de México, sino Joel Ortega, a ver si me olvidé ahorita su segundo. Gracias, pues. Bueno, muchísima. En ello con mucho gusto más adelante. No, sin duda, esto es de muchísima trascendencia. El movimiento hay mucho para analizar. Doctor Jesús Martínez, ¿qué quieres decir tú para cerrar la entrevista? Una de las repercusiones del movimiento del 68 también llevó a que se exiliaran algunos estudiantes que vinieron de Estados Unidos, que se vinieran a lugares como Chicago, Los Ángeles y otras partes. Entonces es parte de la transformación cultural, política también del pueblo mexicano en Estados Unidos. Hay que resaltarlo. Eso es uno de los aspectos que ha sido menos estudiado, pero sí hay personajes que han hecho eso. Por otra parte, también es importante resaltar que esa transformación que se aceleró en México después del 68 también tiene una dimensión bilateral en cuanto a la relación entre México y Estados Unidos, porque hasta ese momento, y han salido distintos documentos al respecto, era evidente de que el gobierno de Estados Unidos también influía en la política mexicana, que inclusive había agentes de la CIA dentro del gobierno mexicano. Entonces, eso es algo de la relación bilateral que también necesita mayor estudio y análisis para entender mejor qué ocurrió, por qué se tomaron las decisiones que se tomaron en ese momento, qué papel jugó Estados Unidos como gobierno en esa represión. Y dentro de eso también resaltar y vincularlo con lo que mencioné previamente. Después del 68, lo que vemos en Estados Unidos es el desarrollo de un movimiento estudiantil de origen mexicano, mexicoamericano, chicano, que se fortalece en la década de los 70 porque entran más estudiantes a la universidad. Entonces, hoy en día las generaciones que han seguido posteriormente han sido generaciones que cuando han tomado estudios, clases en las universidades sobre estudios étnicos, estudios chicanos, mexicoamericanos, México, también ha tenido oportunidad de aprender sobre este fenómeno y este incidente y la evolución política de México contemporánea. Entonces es algo que sí nos vincula desde Estados Unidos a lo que ocurre en México, pero digamos, es algo que también, si lo vemos dentro de la óptica de la política mexicana, el sistema político mexicano todavía perduró por varias décadas. El PRI se mantuvo en el poder hasta el año 2000. Así de fuerte era ese sistema político que sufrió esos terremotos, si les podemos decir así, políticos en varios momentos del 68 al año 2000 y logró sobrevivir.
Entonces, hay que tomar eso en cuenta también para ver lo que está ocurriendo en México desde el 2000 para acá, cuando ha llegado a la oposición, digo, de la oposición, otros funcionarios a la presidencia y otros gobiernos estatales, etcétera, para entender mejor lo que está ocurriendo. Y lo que Raúl ha señalado en sus comentarios finales que hizo, muchas de las personas que fueron dirigentes del movimiento estudiantil han ocupado puestos en diferentes instancias del gobierno. Entonces, hemos visto que aunque el movimiento fue reprimido, ese legado tuvo un efecto en esa generación que después se involucró en muchas distintas áreas de la vida cotidiana mexicana, incluyendo la política, la académica que él mencionó, la cultural, ni se diga también. Entonces, de múltiples maneras. En primer lugar, fueron detenidos en el edificio de Chihuahua, la mayor parte de ellos, fueron llevados a los separos de la policía y después recluidos en la cárcel de Lecumberri y fueron liberados hasta 1971. Incluso hay un libro escrito por el único dirigente que tuvo el Consejo Nacional de Huelga, Jorge Luis Peña Martínez, con el que también tengo amistad, aunque hace años no lo veo, y ahí estuvieron casi desde octubre del 68 hasta mayo del 71, que salen exiliados a Chile y después regresan casi previo a Chile y Perú y casi regresan previo al 10 de junio de 1971. Y bueno, si me permites, tengo un apunte más o menos para concluir esta primera plática, si me lo permites, claro, desde luego. No, sí, adelante. Sí. Un examen de la experiencia de 1968 indica que los incidentes que condujeron al 2 de octubre reflejaban un movimiento dirigido hacia una alianza multiclasista y de unidad. Muchos de los ímpetus para esto venían de la gente joven, especialmente estudiantes que tendían, a pesar de sus antecedentes de clase, a sumarse a un grupo que tuviera una conciencia política propia, que trascendiera las líneas de clase manifestadas por otra parte en niveles de ingreso, tipo de empleo y estatus social adquirido. Los niveles políticos de esta nueva conciencia variaban desde el reformismo tradicional hasta ideas revolucionarias ricas en influencias floresmagonistas, zapatistas, marxistas, leninistas y guevaristas. La dirección de clase de la conciencia se encaminaba hacia una unidad obrero-campesina estudiantil y a un rechazo activo de los valores burgueses, sus estilos de vida y sus costumbres. A largo plazo, esto significaba confrontar directamente a la clase dominante y al Estado. Pero antes de que esa posibilidad a largo plazo se pudiera desenvolver, el Estado respondió con su propia confrontación, desde luego con la represión. Eso es, Elina, gracias. Muchísimas gracias. Pues como dijimos, mucho todavía que comentar. Sin duda vamos a continuar con el tema. 2 de octubre sigue vivo y nos obliga a hacer más reflexión al respecto. Quiero integrar un poquito los comentarios de las personas. María Jesús Preciado, buenas noches, excelente entrevista. Dice ella, un hecho histórico que jamás se olvidará. Remigio Guzmán Ponce dice, qué interesante tu tema de hoy. Lourdes Portillo, qué gusto, gran compañera. Una matanza sin piedad para los estudiantes que eran civiles y por supuesto desarmados. Fue algo cruel y sin misericordia, autoridad terrible, verdaderos dictadores, no había nada de democracia. No tuvieron piedad con nadie. Gustavo Borrego, Agus Ruiz, qué gusto. Fue una cosa pavorosa, una injusticia. Francisco Daniel Ríos se nos une, Marisol Hernández, Ángel Villegas, muchas personas. Pues muchísimas gracias a ustedes por esta revisión, el regresar a esos tiempos, los retos que vivía México, los estudiantes y aclarar cómo no fue nada más el 12 de octubre, sino obviamente todo el crecimiento, el movimiento que fue creciendo, las repercusiones. Muy interesante, Jesús, también tu aportación de la repercusión aquí en Estados Unidos, en esta zona en California que la hemos vivido. O sea, es que es tan interesante ver la huella que dejan y cómo siguen provocando otro tipo de movimientos. Es muy interesante. Vamos a hacer sin duda parte 2, parte 3. Esto merece un análisis profundo.
como parte de revivir esta fecha y no dejarle en el olvido, una cuenta pendiente del gobierno de México con su pueblo de México. Muchas gracias. Gracias a nuestros invitados especiales de hoy en esta noche, el doctor Jesús Martínez, analista político de Buenas Tardes con Celina, radio, entrevista con Celina aquí en Facebook. También Ras Sendis, un gusto conocerte. Gracias Alberto Carrillo, gran compañero de la Universidad Jesuita del ITESO. Gracias Alberto por este contacto. Raúl Paz Recendis es investigador y escritor, director de la revista El Activista Regional, en donde pueden encontrar más artículos. Y gracias también a nuestro productor Juan Francisco Mercado Quirós por tu aportación en lo que ha representado este escenario de la Plaza de las Tres Culturas en México, en Tlatelolco. Gracias a ti, amigo de Facebook. No dejes morir el 12 de octubre. Comparte esta entrevista, por favor, entre tus amigos. Debemos de mantener esto vivo y pues que sirva de inspiración para las presentes generaciones, los jóvenes. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros, amigos. Gracias, Jesús. Gracias, Raúl. Frank, soy Celina Rodríguez. Muy buenas noches, que tengan un excelente fin de semana y estén al tanto porque pues también estaremos comentando de la situación, la noticia del día que ha sido en las últimas 24 horas aquí en Estados Unidos, el que el presidente Donald Trump tenga el virus del coronavirus, qué implicaciones hay también y el aspecto de todos los análisis que esto representa, mucho que hablar. Gracias a todos ustedes, muy buenas noches, soy Celina Rodríguez. Expresadas en este programa por parte de patrocinadores, de personas entrevistadas, así como los puntos de vista expresados por la audiencia, no son responsabilidad ni tienen relación directa con el criterio editorial de Entrevista con Celina, ni de Rodríguez Media Productions. Gracias por acompañarnos en Entrevista con Celina. Estamos aquí para ti todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Una producción de Rodríguez Media Productions a través de Facebook. Celina Rodríguez @Radio Celina.